Muy buenas noches con todos los presentes, con todos los que nos conectamos virtualmente. Esta es la tercera edición, es el tercer viernes consecutivo que estamos realizando. Más que una entrevista, yo no le llamaría entrevista, son diálogos jurídicos, es un intercambio, es un ir y venir, un corsi y recorsi de ideas jurídicas en torno a temas coyunturales, temas de actualidad jurídicas que nos interesan a todos, no solo a la comunidad jurídica, sino a la sociedad toda. En esta ocasión, este viernes es sumamente especial porque está conmigo mi amigo Jefferson Moreno, un excelente abogado litigante, profesor universitario. Yo basta con decir su nombre para que él se presente por sí solo, pero quisiera hacer una breve mención. Jefferson y yo, justo comentábamos, digamos, antes de entrar a la transmisión, somos de la misma generación, somos coetáneos, somos contemporáneos. Y día a día enfrentamos las vicisitudes del litigio. Nos caemos, nos golpeamos y acá estamos con cicatrices en pie, mostrándoles que el litigio es difícil, pero es una tarea sumamente apasionante. Para mí es sumamente honroso que Jefferson me acompañe el día de hoy, que haya aceptado con mucho gusto y que además haya difundido con mucho ahínco esta intervención dual que vamos a tener el día de hoy. Yo quisiera, Jefferson, primero agradecerte y segundo que puedas dar unas primeras palabras de bienvenida para todos los que están conectados en este momento y van a empezar a conectarse en esta transmisión en vivo. Hermano, primero, muchísimas gracias. Ahora estoy de visita porque en alguna oportunidad estuve en casa, te hice una invitación para conversar, recordarás, en la cuarentena pasada, y ahora de verdad para mí es muy bonito que tú me llames y me digas, no es patería, la gente puede pensar terceras cosas, pero tú acabas de decir algo. Hay un grupo de jóvenes abogados, y si se da la oportunidad ahora, ojalá podamos conversar de eso también, pero se sostiene que hay un grupo de jóvenes abogados que de cierta forma venimos trabajando en algunos casos bastante complejos en realidad, ¿no? Yo te diría, hermano, y no he tenido oportunidad de decírtelo todavía, pero yo creo que todo ese grupo de abogados, tú eres, por ejemplo, el mejor de ellos. Entonces, que tú me llames para poder conversar respecto de cualquier aspecto jurídico, para mí es un verdadero honor. Hay pocas personas que saben que nosotros hemos trabajado juntos, por ejemplo. Y yo te he visto litigar, yo te he visto hacer tu libro, porque en ese tiempo recién estabas trabajando tu primer libro, te he visto esforzarte y ahora crecer con alas propias, ¿no? Y para mí es una satisfacción llamarte colega y llamarte amigo, así que muchísimas gracias por la invitación. Encantado de compartir. Hermano, muchísimas gracias por tus palabras. Y de verdad, tú sabes que tú te formaste con el doctor Nakazaki, yo con el doctor Álvarez Irala, en algún momento confluimos, ¿no es cierto? Somos aguas que finalmente terminamos en un mismo río y seguimos nuestra formación y siempre intercambiábamos ideas jurídicas y siempre compartíamos la misma pasión que hay mucho que hacer en el derecho. Han pasado mucho tiempo y hoy entendemos que nuestra labor es mucho más grande y que los deberes que tenemos son mucho más profundos para con quienes nos escuchan, para con quienes nos siguen, porque tenemos que impeler, tenemos que impulsar a la gente que nos sigue, a la comunidad jurídica, que de una u otra manera tienen fe en estos dos jóvenes litigantes cuyas únicas armas o cuyos únicos blasones de guerra son el derecho, la ley, la Constitución y la Convención Americana. Yo quisiera que empecemos, Jefferson, con una reflexión sobre los retos del abogado litigante. Hay seguramente algún estudiante que está conectándose en alguna provincia del Perú, en algún recóndito lugar, algún estudiante que en algún momento quiere ser abogado, abogados nobles que quieren profundizar en el litigio, magistrados, jueces y fiscales. Yo quisiera que desde tu perspectiva de abogado litigante podemos empezar compartiendo, ¿no es cierto?, ¿qué significa el reto de ser abogado litigante? Le preguntan a Jefferson Moreno, ¿qué significa para ti
ser abogado litigante. ¿Qué retos trae consigo esas dos palabras que se conjugan? Hermano, mira, y qué bueno que arranquemos con eso, porque yo tengo que felicitarte a ti, a todas las personas, a tu equipo de trabajo ahorita, porque algo que la gente no sabe es que detrás de esta transmisión hay un montón de gente trabajando, o sea, hay un montón de esfuerzo. Y ese esfuerzo, lo único que busca es que podamos llegar a la mayor cantidad de personas en el compartir de experiencias, en el compartir del poquito conocimiento que se tiene. Y justamente de eso trata una buena labor de abogado que intenta abrir trocha. Mira, yo tuve una entrevista con Cecitar Nakazaki, el hijo del doctor Nakazaki, recordarás, y yo le decía algo, hermano. El derecho, yo creo, es una casa. Y a esa casa nos han dejado entrar, es mi perspectiva, a nosotros, gracias a un modelo que es novedoso y con el que nosotros nos hemos formado, pero nos han dejado entrar al costadito, por la puerta de atrás. Entonces nosotros entramos con demasiado respeto, creo, tenemos que entrar con demasiado respeto, y si nos han dejado, podemos abrir un camino para que aquellos que tengan la inspiración, las ganas y de verdad quieran esforzarse, puedan seguir ese mismo camino. Porque les voy a decir algo, amigos, a todos los que nos están viendo, no existe imposible. Se lo dice un chico provinciano, hermano, que de donde viene jamás se pensó que podía llegar a ser profesional. Entonces no hay absolutamente nada imposible para ningún abogado. Y si tú me preguntas qué significa ser abogado litigante, hay una frase que yo siempre le lanzo a todo aquel que ha trabajado conmigo. No me dejará mentir ninguno, ¿eh? Abogados, asistentes, todos. Todos quieren ser litigantes hasta que descubren qué significa de verdad. ¿Y qué significa? Lunes a domingo, 24 horas, sacrificio, amanecida, dedicación, es entregar tu vida por otra persona. Eso es ser, si lo quieres resumir en una frase, ser abogado litigante es sacrificar tu propia vida, tu propia libertad por el trabajo de otro, porque finalmente somos los dedicados a hablar por otro. Y eso y no tiene secreto, hermano. A veces la gente me pregunta y me dice, ¿cómo es? ¿Dónde es? No hay secreto. Es como todo en la vida. Es mucho esfuerzo, mucha práctica, mucha constancia, mucho estudio. Esta es la fórmula. No hay absolutamente nada más. Y si estás dispuesto a sacrificarte por otros, este es tu camino. Si no, lo digo con muchísimo respeto, de verdad, no es que yo prefiera uno por otro, pero si es que no estás dispuesto a eso, hay otras formas de ejercer la abogacía, ¿no? Pero yo creo que el abogado litigante es sacrificio al 100%, dedicación al 100%. A mí, perdóname, me jode la verdad que existan abogados que estafen personas. A mí me jode de verdad, perdóname, que se hagan chistes de abogados. ¿Tú has escuchado ese chiste que metes una rata, pones un gato, el abogado? Me jode. ¿Por qué me jode? Porque creo que la profesión de abogado merece más respeto. La profesión de abogado debe ser honorífica. El abogado debe hablar por otros, representas personas, luchas por otros. No somos ratas, somos mejores que eso. Entonces, yo de verdad creo que el litigio merece mucho respeto y mucho esfuerzo. Entonces, a todos los que nos están viendo, yo les diría, dedicado a esforzarte, tienes esas ganas, dale para adelante que no hay nada imposible, ¿no? Y tienes razón, Jefferson. Tú que vienes de Huaraz, que vienes de Ancash, y has luchado mucho, porque de Huaraz te fuiste a Chiclayo, de Chiclayo migraste a Lima. El camino no ha sido fácil, hasta hoy no lo es, y ni siquiera hemos llegado a la meta. Este es un nuevo inicio, esto es un nuevo inicio, y de eso se trata la vida. Tú y yo a veces conversamos por las madrugadas, trabajando nuestros alegatos, trabajando nuestras defensas, pensando qué frase colocar, pensando qué jurisprudencia indicar, pensando qué doctrina ubicar para poder encontrarle una solución, porque defendemos jurídicamente. Con nosotros no va ese tema de los lobbies, de los amiguismos, de tocar la puerta, de quién conoce a tal, de la llegada, no. Preparar defensa, que es lo que hacemos. Y a mí me parece importante esto que dices, y ahora sí vamos a entrar al tema
que nos convoca para, al final quiero que retomemos, porque es muy importante estas reflexiones. Cuando el esfuerzo esté en la base, el éxito está en la cima, hermano. Cuando hay esfuerzo en la base, el éxito está asegurado. Hagas lo que hagas. Artesano, poeta, orador, político o abogado litigante. Y a mí me parece importante que hablemos de lo que hoy pasa, porque este tema, ojo, que hemos elegido para abordar Jefferson y yo, es un tema socialmente incómodo, ¿correcto? Es un tema que no gusta a la sociedad, es un tema, vamos a hablar de los indeseables, de las personas que están procesadas, no solo porque entrar a un proceso penal ya implica, ¿no es cierto?, un prejuzgamiento, un apartamiento de la sociedad, no, pero vamos a hablar de lo peor, hablar de organizaciones criminales. No, porque si hablar ya del proceso penal de por sí genera cierto resquemor, escozor, marca cierta distancia, la gente te mira en lontananza, pero si a eso le agregas que estás hablando de un proceso penal que se dirige contra organizaciones criminales, la distancia es mucho mayor, el resquemor también es más profundo, y entonces, evidentemente, hablar de estos temas son, que quede claro, socialmente incómodos. Y precisamente porque lo son, hemos elegido tocar este tema, Jefferson. La primera pregunta que yo quiero hacerte sobre este tema, que yo he denominado etiquetas criminales, es, vamos a ver, ¿cómo es esa labor de la policía, la fiscalía? ¿No es cierto? Mira, he tomado nota acá porque de verdad que la lista es bastante amplia, voy a citar algunas. Intocables Ediles, los Herbalife de Juan Pablo, los Yangos de San José, los Pelados de Trapiche, los Bandidos de Motupe, los Elegantes de La Molina, los Apretones de Gamarra, los Paceritos de Guyana, y así podemos armar un largo etcétera y nos pasaríamos toda la noche hablando de esta lista de etiquetas criminales. La primera pregunta que yo quiero hacerte es, ¿por qué las etiquetas criminales son inconstitucionales? Mira, arrancamos bien. Primero, obviamente hay una gravísima lesión a la regla de tratamiento, porque tú sabes, la presunción de inocencia funciona como una regla de tratamiento también en el proceso penal, más allá de ser garantía. Pero como regla de tratamiento, se ve lesionada la presunción de inocencia. Porque si tú agarras, yo que te sigo, hermano, y he estado escuchando la entrevista que tuviste con el doctor Omar Sar, espectacular, dicho sea de paso, y decía, si tú lo presentas, mira, tú lo presentas como detenido, ya tienes un problema, ¿no? Tienes un problema de afectación a la presunción de inocencia. En una persona que recién está siendo investigada, su proceso penal ni siquiera ha culminado todavía. Ahora, súmale a eso el hecho de que el rótulo de presentación, su lema, como diría el doctor Chávez Támares en esta resolución que seguro vamos a comentar ahora, el lema de presentación del caso es los malditos de Huaraz. O espérate, en este caso, los gángsters de la política, poca gente sabe que el nombre anterior a ese, porque lo cambiaron, el nombre anterior a ese era Los Peones de Luna. Esa no la conté cuando hice una chiquita, pero el nombre anterior era ese. Entonces, si tú los presentas con ese rótulo, existe una gravísima afectación a la presunción de inocencia. Pero fíjate, cuando tú conversabas de juicios paralelos, tú decías, hay un problema de lo que hace la prensa, de lo que ellos hacen de fuera del proceso penal. Pero date cuenta que aquí el problema se agudiza porque la exposición es de dentro del caso, o sea, no es de fuera. La crítica a las personas de fuera es que no conocen de derecho, al extremo de que sé que estás trabajando un libro para periodistas. Entonces, ahí de cierta forma hasta justificación hay. Pero ¿qué pasa cuando es el fiscal quien presenta el escenario de esa manera? Gravísima afectación a la regla de presunción de inocencia como tratamiento del procesado, del investigado. Primerísimo, primerísimo.
Segundo, obviamente, como se trata de la presunción de inocencia, íntimamente vinculado al concepto de dignidad humana, porque está siendo tratado como delincuente, está siendo tratado como un maldito, literalmente le han dicho maldito. Entonces, obviamente, ahí me parece, hay un indebido tratamiento, pero ¿cuál es el problema? Y es un mea culpa de los abogados, creo yo, que debemos hacer nosotros. Nunca hemos reclamado. O sea, me parece, hasta donde yo sé, la primera tutela de derechos por este problema del nombre que yo conozco actualmente es esta de los gángsters de la política. No hemos reclamado antes. Es como cuando la fiscalía, o bueno, perdón, no la fiscalía, pero es como cuando la información del caso se filtra a la prensa. No sabemos quién es, ¿no? Pero no reclamamos. Entonces me parece que lo mismo ha pasado acá y es por eso que se ha permitido en el tiempo, ¿no? A mí me parece importante, Jefferson, tú tocabas el tema de Chávez Tamaris, el tema de los gángsters de la política. Te quiero comentar un caso, me acaban de notificar, mira, como antesala a nuestra conversación, me han notificado y tengo que saludar a la Fiscalía de Ayacucho. Le pedí a la Fiscalía de Ayacucho que cese la denominación de un caso que era llamado como los magníficos ediles de Ayacucho. Te he visto, sí, sí. La Fiscalía, mira, sin llegar a la tutela, de hecho, íbamos a tener la tutela en la tarde, pero la Fiscalía me dio la razón en la mañana y dice, uno, desde hoy se deja de llamar magníficos ediles a estas personas. Desde hoy le notifico a la DIRCOCOR, Dirección de Corrupción de la Policía, no utilice más ese mote. Comunico esta posición al juez de investigación preparatoria. Saludo ese tipo de decisiones porque los fiscales son los primeros que deben defender la legalidad, que se entiende no solo como respeto a la ley, sino sobre todo a la Constitución, a los tratados de derechos humanos. De tal manera que me parece importante, en la línea que mencionaba Jefferson, de Chávez Tamaris, que abre un hito, el segundo lo tenemos en el caso de la Fiscalía de Ayacucho, ya no más ese tipo de nominaciones porque son una afrenta a la presunción de inocencia y son un baldón a la dignidad humana. Tú mencionabas algo interesante y entremos a comentar el caso de la tutela que parcialmente fue fundada, parcialmente estimada, ¿no es cierto?, por parte del juez Chávez Tamaris. Quisiera que podamos recordar, ¿no es cierto?, cuál fue el planteamiento del abogado defensor del señor Luna y qué resolvió finalmente el juez. ¿Dio la razón, no dio la razón? ¿Y cuáles fueron los argumentos en que se apoyó para decidir el juez Chávez Tamaris? Hermano, el abogado defensor plantea dos cuestiones. Primero, él solicita que actos de investigación en los que él no había podido participar porque la investigación se hacía contra los que resultan responsables, sean excluidos, que no me parece un tema menor, sí, me parece un tema importante, pero bueno, no es objeto de nuestro análisis ahorita, ese extremo fue rechazado. El otro extremo, que es el que nos convoca, lo que solicitaba era que esta denominación afectaba, ojo, presunción de inocencia, el concepto de dignidad humana, pero sobre todo y específicamente el buen nombre, la imagen de la persona, el buen nombre de la persona, del investigado, ¿no? Entonces, el juez hace un análisis muy interesante y hay algo que nosotros no podemos negar. El subsistema nacional marca una pauta, como su nombre lo dice, a nivel nacional. Marca una pauta de prácticamente el trabajo que se hace. Mira lo que tú nos cuentas ahorita, que la Fiscalía de Ayacucho acaba de respetar un pedido de defensa y qué bueno, ¿no? Y yo creo que cierta influencia en eso tiene todo este tema de la tecnología. Yo odio dictar clases por Zoom, por Google Meet, no me gusta. Me tengo que adecuar finalmente, es la realidad actual. Pero una de las ventajas de vivir así en estos tiempos es que la información se difunde, hermano, y ante cualquier problema, un escándalo, una aberración, a mí me sacaron un bailarín en plena audiencia,
salía hasta en televisión internacional, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Así como el escándalo se genera con cuestiones bochornosas, así, lo bueno y las buenas decisiones se publican, se difunden y tienen un efecto nacional. Entonces, ¿qué es lo que decía el juez? El juez decía, este uso de una presentación, de un eslogan, tiene que ser equiparado a lo que en litigación oral se conoce como el lema. Tú sabes que en litigación oral uno trabaja siempre la presentación de un lema. Hay lemas que tú has hecho famosos. Dicho sea de paso, hay un video, yo me acuerdo mucho del juicio de Facundo Chinguel. Debe haber sido copiado, hermano, en el 50% de juicios después de ese alegato, que tú decías, se alcanzará, dudo probabilidad, pero jamás certeza, ¿no? La tengo, me acuerdo clarito. Entonces, el juez lo que dice es, hay un lema, y ese lema es el tratamiento que la Fiscalía le está dando para presentar el caso. El problema es que ese lema, a nivel de litigación oral, incluso como regla de doctrina, lo que exige es que no atente contra los derechos del investigado, pues, del investigado, del acusado, del procesado. Entonces, como hemos señalado, que un nombre de esta naturaleza lesiona presunción de inocencia, dignidad humana y el buen nombre, el señor juez declaró fundada la tutela, ¿no? En un buen análisis, no es la primera vez, y eso hay que resaltarlo, que el doctor Chávez tiene decisiones que innovan, son buenas, son académicas, son respetables. Y yo por lo menos me siento en la confianza, más allá de que en el 100% de casos que he litigado en el subsistema nacional, el 80% quizá no me han dado la razón, pero uno se siente con la confianza, de verdad, yo por lo menos, de que ahí puedo encontrar una decisión razonada, hermano. Porque uno puede perder, pero puede perder hasta diciendo, caramba, el señor juez tiene razón, qué buen razonamiento, ¿no? Entonces me parece que ese ha sido un excelente razonamiento. Y comentabas algo que en efecto trabaja el juez Chávez Tamariz, que es el tema del lema. Lema. El lema o tema en litigación es una frase, un enunciado, una etiqueta que resume tu posición sobre el caso, que resume tu teoría. ¿Tú te acuerdas, Jefferson, cuando estamos en San Diego entrenando en litigación? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo de un lema muy bueno. Tú dijiste, porque era un caso de violación, tú te paraste y dijiste, golpeando la mesa. No es no, no es no. Y ahí desarrollaste, ¿no? No es no porque la víctima dijo esto. Puede que eran pareja, pero no es no. Puede que hayan estado juntos, pero no es no. Puede que ella lo haya admirado, pero no es no. Puede que hayan tenido una relación de enamoramiento de muchos años, pero no es no. Me acuerdo mucho de eso, recuerdo las felicitaciones que te hizo la profesora que nos entrenaba. Y Aide Serrano, puertorriqueña, muy buena profesora, ¿te acuerdas? Puertorriqueña, sí, espectacular. Y te acuerdas que quedaste sorprendido. Yo me acuerdo de muchas cosas de ese viaje, hermano, que al final la voy a contar, pero tú te acuerdas que quedaste sorprendido de la capacidad de litigación de Samuel Delgado, profesor norteamericano. Bueno. Contrainterrogatorio. Espectacular, sí, me acuerdo clarito. Me acuerdo que me llevaste con engaños a San Diego también, pero eso lo voy a contar después. Ahora lo vamos a contar. Efectivamente. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de tener un lema, de tener la presentación del caso, ¿no? Y de impactar supuestamente. Y ahí va precisamente. Entonces, ¿el lema es permitido en litigación? Sí. El lema, de hecho, es promovido, es propiciado. Habrán algunos que lo hagan, habrán otros no, porque yo siempre digo, en litigación no es matemática. La litigación no es química, no hay fórmulas. Quien les diga, esto se hace así y de otro modo no se hace, les está mintiendo, les está tomando el pelo. Apáguenle la cámara, dejen de seguirlo, no. Nosotros no somos dogmáticos. Cuando me refiero a dogmático, no hablo de la dogmática de la litigación, me refiero a dogmático en sentido gramatical. No sostenemos un dogma. Lo que se ha escrito en litigación no está grabado en piedra, está para rehacerse, está para reescribirse, está para reformularse. Las demostraciones no se utilizan acá, Jefferson. Tú sabes que en los tribunales americanos eso es pan de cada día. Demostraciones con objetos, con files, con cuadernos, con lapiceros, con lo que sea, pero se hacen. Acá eso es un escándalo, por supuesto, pues lamentablemente
lamentablemente, Me han hay gritado. una limitación en el conocimiento. Entonces, cuando traes eso acá, dices, no, qué barbaridad, qué malcriadez, no es cierto, qué irreverencia, eso no se permite. Eso es algo que está hace siglos, que se puede moderar, que se puede tratar de otra forma, pero no me digan que esa práctica no es de litigación cuando es una litigación anglosajona que tiene siglos atrás. He escuchado incluso a algunos profesores, también lo debes haber escuchado, que reniegan de la litigación, que cuestionan la litigación, que dicen que eso no existe, la teoría del caso no existe, el uso del lema tampoco, ¿cómo que no? Sí, pero acá entra el tema. El uso del lema no es ilimitado, no es irrestricto, tiene Claro, fronteras claras y la frontera es el respeto a la presunción de inocencia como regla de tratamiento. claro, Tú eres claro. inocente y te trato como inocente mientras no haya una sentencia firme en tu contra. Y hay un Sí, tema adicional, Jefferson, que quisiera que pueda desarrollar. El derecho al honor, el buen ah, nombre, la reputación, a que tienen derecho todos los que están sometidos al proceso penal. Quisiera que puedas desarrollar algunas ideas al respecto. no, eso es importantísimo. Honor en su concepción objetiva, ¿no? Porque finalmente yo me puedo sentir la última Coca-Cola del desierto, esa es mi autoestima. Yo me puedo creer el mejor abogado, no lo soy. Esa es mi autoestima. Pero finalmente, como la gente me ve, mi reputación, mi honor en su sentido objetivo, es vital. Es vital en determinados escenarios. ¿Qué pasa con un político, hermano, que está siendo investigado? Hoy en el Perú, perdóname, pero yo creo que la objetividad fiscal en determinados casos es un chiste, no existe. Y mire, y si tú hablas del lema que el fiscal le pone, hablamos del título, del rótulo, de estos nombrecitos que les ponen a los casos, eh, hay una absoluta pérdida de objetividad fiscal. ¿Y eso qué hace? Que exista una grave lesión en el honor en su concepción objetiva, entendida como la reputación, como aquella visión que tiene la sociedad de esa persona. Te cuento muy chiquito. Yo tengo un caso hoy en día, donde hemos interpuesto querella. Y lo voy a decir públicamente porque este señor también lo hace públicamente. En Abancay, yo soy abogado defensor de un funcionario público allá en la zona y hay un periodista, hermano, que utiliza el micrófono, no sé si el término sea el correcto, no me parece que sea periodista, pero utiliza el micrófono para despilfarrar lisura, hermano, del puente a la Alameda. El hombre es un mono con metralleta. ¡Ratas! Perdónenme, lo voy a intentar hacer literal. ¡Malditos! ¡Ratas asquerosas! Así. Entonces, están cansados de que esa sea la presentación de este señor. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema en este caso? Que el señor siempre se ampara en el hecho de sostener que él solo comunica lo que la fiscalía ha presentado. Y hay un par de casos que él presenta con los rótulos. Por ejemplo, dice, hay un caso que se llama el caso esterilizaciones forzadas. Dime, ¿no es ya una condena de que efectivamente se han realizado esterilizaciones forzadas? Entonces, es un problema. Entonces, ese gran daño que se le hace a partir del rótulo, que el periodismo aprovecha y que eso tiene un efecto directo de afectación en el concepto de honor en su acepción objetiva como reputación, ¿no? Sin lugar a dudas. Tenemos gravísimos problemas. Pero déjame, se me ha ido un temita que yo quería comentarte y tengo que aprovechar para decirlo también, este problema o este tema de la litigación oral. Yo no sé qué pasa. Debe ser tanto. Mira, ¿sabes cuándo yo entendí? Yo siempre he pensado que a mí me conoce mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hermanos. Pero cuando entendí que por ahí alguien me podía conocer, cuando la gente empezaba a odiarme, hermano, y gente que yo ni siquiera conozco. De verdad, y a darme con palo. ¿Por qué?
porque existe un resentimiento, no a mí, a la litigación oral, y tengo que decirlo de manera pública, hay un odio a la litigación oral, como si fuera el apestado, como si fuera el que mancha el derecho, como si fuera el que no se estudia. Y nadie ha dicho aquí que conocer de litigación oral sea no conocer de derecho, hermano. Yo te respeto a ti porque tú eres un hombre muy leído. O sea, yo creo que ¿por qué te decía que del grupo que se supone, un grupo de jóvenes abogados, yo creo que tú eres el mejor? Porque tú eres el hombre más leído de los jóvenes que yo conozco. Dime, y además eres un buen litigante. ¿Dónde estaría la incompatibilidad? Pero aún con ese resentimiento, ese odio que existe hacia la litigación oral, eh, se está trasladando negativamente a los tribunales el uso de reglas de litigación oral. No sabes cuántas veces me han gritado por ejemplo, yo recuerdo una audiencia de apelación, clarísimo, apelación de sentencia condenatoria, y estaba diciendo que el proceso de acusación complementaria debe respetar legalidad, estaba solicitando la nulidad, y como tenía el código en la mano, lo que hice fue poner el código, perdón, ya lancé el código a la mano porque mi frase era, salvo ustedes me digan que no vamos a respetar legalidad. Y es como si moviera el brazo y se me cae el código. Y me hicieron, hermano, el señor escándalo, ¿no? Tú entenderás. Entonces, es algo que nosotros tenemos que rescatar, y uno puede notar que se trata de un tema muy cerrado ahora, pero también veo otra rama a la que le está interesando mucho. Y a esa rama a la que le está interesando mucho el tema de la litigación oral, que sobre todo son jóvenes en su mayoría, yo lo que les diría es, demostremos que litigación oral es algo más que hablar bonito y capacitémonos siempre en tema penal, en tema procesal, en todas las ramas, para además ser un buen litigante. Porque yo creo que no existe nada más frustrante que tener toda la información del mundo, puede ser la biblioteca andante, y no saber transmitir la información. Entonces, que sea mitad, que sea conocedor de la información para que puedas transmitirla, ¿no? Y precisamente esa es la secuencia que hay que seguir. Convencer para persuadir, persuadir para tener razones. Y ahora, claro, ¿cómo las tenemos? Bueno, teniendo contenido, leyendo, formándonos, debatiendo, polemizando, porque eso es lo apasionante del derecho. En el derecho no se puede creer en una sola voz, en dogmas, porque nosotros no somos fanáticos. Para nosotros lo mejor es la discusión, porque la discusión es la que genera corrientes, es la que genera nuevas teorías, es la que genera nuevos conocimientos. Bienvenido el disenso, bienvenido, ¿no es cierto?, el desacuerdo. Eso es lo mejor que puede haber, siempre con altura, siempre con respeto. Con respeto. Ahora, tocabas un tema que me parece fundamental, Jefferson, y yo quisiera, saliendo un poquito del tema de etiquetas criminales, etiquetando o tomando como etiqueta tu vida como litigante, yo te voy a hacer algunas preguntas que en realidad son palabras o encierran valor, y quisiera que tú puedas decirme qué te viene a la mente si yo te lanzo estas preguntas, que es con las que tú convives día a día. O sea, vamos a decirlo en términos más sencillos, el famoso ping-pong. Ay. Si Cuidado yo te con lo digo, que vas a decir, ¿ah? temas jurídicos, ¿no? Vamos a hablar de temas jurídicos. Si yo te dijera, ¿qué es para ti o qué te viene a la mente cuando hablamos de libertad? Tristeza, hermano. Si de verdad es un ping-pong muy rápido, se me viene a la mente tristeza, porque perder la libertad, yo no veo la libertad como el goce, el disfrute, el hacer lo que tú se da la gana. Normalmente mi tratamiento, mi contacto con la libertad siempre ha sido en su modalidad de restricción. Y no lo digo por mí, no que yo sea saco largo. Lo digo porque mi trabajo me ha llevado a ver personas llorar, sufrir, desesperarse, perderlo todo. Te voy a contar una muy chiquita nada más, dame un minuto. Hay una señora que está muriendo, hermano.
está mal, está muy mal en Chiclayo, de verdad. Ella está con prisión preventiva. Hemos solicitado la variación de la prisión preventiva porque tú sabes que hay un problema entre la diferencia entre la variación y el cese. Hemos solicitado variación para no tener problemas. El juez convocó audiencia el día 5. Estábamos yo con mi ternito conectado a punto de entrar a la audiencia, el hijo, el padre, el esposo conectados con un celular escuchándome y a la espera de poder llevarse a su madre a una clínica porque el INPE no atiende, es la verdad. ¿Sabes qué le dijeron cuando pidió permiso en Navidad? Le dijeron, señora, después de fiestas, porque ahorita ya no hay personal. Así le dijeron, esa es la verdad. ¿Y sabes qué? Un minuto antes de arrancar la audiencia me llegó una notificación diciéndome que iban a reprogramar la audiencia y la han reprogramado para el 25 de este mes, hermano. El 5 fue. Entonces, siempre mi contacto con la libertad ha sido ese. En mí ha inspirado mucho la prevención general negativa, creo. Yo he visto tanto drama que el concepto de libertad trato de manejarlo con mucho cuidado, mucho respeto, ¿no? Justicia. Si hablamos de justicia. Es una añoranza, diría que es un sueño. Y en paralelo, diría que deberíamos dejar de utilizar ese concepto porque se confunde con lo que en determinado momento un grupo mayoritario piensa que es. Si un grupo mayoritario piensa que condenar a un político con un nombre propio es justo, créeme, todos vamos a tener que sostener que es justo, porque un juez no va a cambiar su visión. Es bien difícil pelear en un caso mediático donde todo el mundo dice que ese hombre es culpable. Te pongo un ejemplo, Vizcarra. Y discúlpame que lo toque así directo, pero ¿tú crees que hay alguien que piense que no es justo que lo condene por el tema de las vacunas? Está bien difícil. Entonces hay que tratar con mucho cuidado ese concepto, creo. Juicio mediático. Un ring con guantes de plomo y sin reglas, hermano. Sin reglas. En un juicio mediático no hay regla que valga. Filtran información, no respetan presunción de inocencia. A mí me llamaron, esta la tengo clarita porque es en el caso de una ex, una defendida que tengo algo conocida. Me llamaron a decirme, doctor, ¿qué opinión tiene usted? La sala ha decidido el pedido de la fiscalía. Y le digo, ¿que la sala ya decidió? Sí, doctor, me dice, ya decidieron. Pero a mí no me han notificado, le digo. No le han notificado. Yo para hacer un comentario tendría que esperar a que me notifiquen. Hermano, colgué el teléfono y ese mismo periodista por WhatsApp me pasó la resolución. La notificación me llegó 2 días después de manera oficial. Un juicio paralelo, un juicio mediático es lo peor que puede pasarnos como ciudadanos. Vas muerto, pierdes. Ahí inicias culpable y ahí sí tienes que demostrar que eres inocente. ¿Y sabes cuál es el peor problema? Que esas reglas se están trasladando al proceso penal. Y ahí estamos fallando. Como no estamos haciendo nada, ahí estamos fallando. Yo en un inicio decía, no vamos a dar entrevistas, no vamos a pelear. Pero ¿sabes cuál es el problema? Si tú no respondes en el juicio mediático, te vapulean, te castigan, te condenan y sin necesidad de haberte escuchado. Y aun cuando te escuchen, yo vi una entrevista tuyo de un amigo abogado, un colega, un amigo en común. Vi que la entrevista completa duraba como 30, 40 minutos. La vi completa en tu página. Pero cuando vi el reportaje de la periodista, habían cortado toda la declaración de tal forma en la que solo coincidía para hacerlo quedar mal. Entonces, esos juicios deben estar prohibidos, hermano, juicios paralelos. ¿Docencia o enseñanza? Oh. Para mí es una pasión. Yo me desvivo intentando prepararme primero porque es bien difícil intentar trasladarle conocimiento a personas. A mí me encanta demasiado. Yo le vivo eternamente agradecido a 3 personas en mi vida profesional, 3 exactamente. El doctor César Nakazaki, que me enseñó la gran mayoría de cosas sobre cómo ser un buen abogado éticamente, litigante, respetable, académico. El doctor Álvarez Irala, que me dio la oportunidad de litigar
en el mundo jurídico de manera amplia, de manera libre, y el doctor Ernesto Álvarez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín. El doctor me dio la oportunidad a mí en mi juventud de poder enseñar en una universidad. Y no sabes cuánto agradecimiento tengo, porque es de las mejores experiencias que uno tiene. No me dejarás mentir. Yo me despierto 6 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, tú que eres más búho todavía te despiertas a las 2, 3 de la mañana, pero uno se despierta a las 6. Trabaja todo el día. Audiencia, escrito, informe, pero a las 6 de la tarde te vas a dictar tu clase. Y dime si es que no llegas con una satisfacción y una sonrisa en el rostro y sales mucho más feliz de lo que llegaste. Es una satisfacción enorme, hermano, es una pasión para mí. A mí de verdad me encanta. Finalmente, el litigio penal, más propiamente. El litigio penal es, en una palabra, complicada, apasionante, por supuesto, pero requiere de mucho sacrificio. Yo siempre conversaba en algún momento con mi esposo y le decía, perdóname, pero yo siempre he creído que todo tiene un precio a pagar. Y a veces el sacrificio del litigio, por ejemplo, te resta tiempo personal, te resta tiempo familiar, y son trabajos que hay que hacer. Pasó ahora Navidad y yo no podía hacer compras ni nada por el estilo, ver cositas ni nada, porque estaba trabajando, hermano, estaba en una audiencia de prisión. Y eso implica litigio, implica desprendimiento, implica sacrificio, dar tu vida por otro, sacrifícate, de verdad. Hay gente que confía en ti, no los decepciones, por favor, no los estafes. Esa señora, esa madre, esa hija que te busca y te dice, por favor, ayúdame, estamos en desesperación, es una tragedia lo que vivimos, mi esposo está preso, mi hijo está preso, buscan en ti más que un abogado, buscan un amigo. No los decepciones, esfuérzate. Si de verdad quieres litigar, dalo todo, déjalo todo en la cancha. ¿Qué importa si pierdes? Pero tírate de cara para que ese balón no ingrese al arco. Eso creo que representa el litigio, hermano. Bien, mi hermano. Ahora, yo quisiera que podamos, porque vamos a tener una parte final, o sea, quisiera que en este momento empecemos a contestar algunas preguntas, si te parece, para tener una parte final donde quiero que hagamos una reflexión conjunta. Eduardo Durán nos pregunta, la etiqueta criminal, lo que hemos estado hablando, ¿no? Gángsters y todo, los malditos de Bayóvar, en fin, ¿infiere en la decisión del juzgador o interfiere, digamos, interfiere? ¿Tú qué piensas, Jefferson? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Desde el hecho de traerlo esposado con su chaleco, súmale a eso su letrero. Que diga, este es el maldito, ¿ah? Este es el intocable. Acá se lo traigo, señor juez, al peón de Luna. Acá se lo traigo, ¿no? A los raqueteros, a los injertos. Acá se los traigo. Yo creo que sin duda alguna. Obviamente uno me puede decir, no, el juez no se inmuta. Y es que parece que nosotros pensamos que el juez no es humano. Y el juez es humano. Existen en el juez ya de por sí pasiones, ya de por sí creencias que son personales, que son con las que él se ha formado, y por ser humano, sin duda alguna van a influenciar. El señor juez va a intentar siempre mantener su imparcialidad, pero no me cabe la menor duda de que ese titularato lo presiona, lo mueve, lo psicosea, lo predispone en todo caso a recibir la información ya incluso de manera un poquito sesgada, ¿no? Y empiezan a generarse los sesgos, ¿no? Claro. El sesgo de confirmación de culpabilidad. Por ¿no? ejemplo. Claro. Por ejemplo. Y acá viene un tema que es fundamental, el poder del lenguaje. El Tribunal Constitucional, en el caso Humala Heredia, recoge una doctrina consolidada del Tribunal Europeo y de manera textual lo dice, es bastante elocuente. Sí. No se trata solo de lanzar palabras desprolijas, descuidados o con imprudencia, no. Es que la manera de escribir, la manera de decidir qué lenguaje utilizas, ¿no es cierto?, termina siendo indicativa de si es que tratas a la persona como inocente o no. El inocente merece ser llamado
como inocente. No puede ser llamado como culpable. Y acá viene una siguiente pregunta que es interesante. Doctor, ¿y las fotografías que se realizan, dice Ángel Renzo, en las dependencias policiales con el sello detenido y se filtran en los medios de comunicación? ¿Qué opinas? Primero han sido ya declaradas inconstitucionales expresamente, ¿no? Porque por una acción promovida, recuerdo clarito, por el doctor José Luis Castillo Alba. No recuerdo el número exacto de la ley, pero efectivamente se permitía la presentación, pero han sido declaradas inconstitucionales. Esas están absolutamente prohibidas. Recientemente tuvimos un caso, recordarán todos los que nos ven, de una señorita, por ejemplo, que estaba celebrando su cumpleaños en plena cuarentena. Y la policía le intervino y la llevaron a la comisaría y la hicieron posar con su torta de cumpleaños. Y le tomaron la fotografía y ella esposada y todo, ¿no? Y a ese tema que explotó, se suman otro tipo de casos donde tú los presentas con las armas, con el dinero, con los quetes. Puede ser un caso de flagrancia, puede ser clarísimo, lo que tú quieras, pero no lo presentes de esa manera. Como decías ahora, tiene que ser llamado como inocente, ¿no? No nos gusta, no te puede gustar, pero maldito delincuente, deje morir, no te puede gustar. Pero lo que yo siempre le pido a la gente es por favor, no pidas para otros lo que nos puede pasar a nosotros mismos, a nosotros, a nuestros amigos, a nuestra familia. Las reglas procesales son para cuidarnos, ¿no? De ahí que se diga que el derecho penal es la espada y el derecho procesal penal es el escudo. Esas garantías y esas reglas están pensadas para protegernos del ius puniendi y del Estado. Entonces hay que empezar a pensar de manera un poquito más empática, ¿no? Eso es abiertamente inconstitucional, ese tipo de presentaciones. Tú me haces acordar lo que decía el maestro Belling, ¿no? Ernst Belling decía, para hablar sobre la relación entre derecho penal y derecho procesal penal, dice, el derecho penal por sí solo no existe. Si no hay proceso penal, si no hay investigación, si no se levantan, como dice Zaffaroni, las agencias del sistema de control penal de que hacen el control secundario, simplemente el poder penal no se aplica, o sea, queda en el aire, es etéreo. Por eso es que Belling decía, el derecho penal sin el derecho procesal penal será, es simplemente, vamos a decirlo así, Belling decía, el derecho penal sin el derecho procesal penal no le toca un pelo al delincuente. Para que le pueda tocar un pelo al delincuente, necesita el concurso del derecho procesal penal. Tiempo después, profesor argentino, me parece que fue Binder, contestaba a Belling, ¿no es cierto? Y decía, eso es verdad, pero el derecho procesal penal sin el derecho penal se la pasaría peinando largas cabelleras. Entonces, hay evidentemente una íntima conexión, hay una imbricación entre ambas. A mí me parece además importante, tú mencionabas, Jefferson, el juez. El juez tiene prejuicios, por supuesto. El juez tiene preconceptos, por supuesto. Eso es obvio. Es que los jueces no son esculpidos, no son tallados en mármol, no son de madera, no son robots. Veremos en un tiempo los jueces que tenemos, los humanos, serán reemplazados por robots. Por lo menos ese tiempo no ha llegado hoy. Y hoy tenemos jueces que son seres humanos, y los seres humanos sienten. Y los seres humanos somos seres sociales. Hace muchísimo tiempo en la filosofía griega se decía, Aristóteles decía, solo los dioses y las bestias andan solos, pero el ser humano, el hombre, es un zoon politikon, es un hombre de la polis, de la sociedad. El juez lo es. El juez lee periódicos, el juez escucha Exitosa, el juez abre el Expreso, el juez lee el titular de la República. Entonces, no seamos tan ingenuos para decir, no, es que el juez separa esos titulares, separa lo que dice la prensa, apaga RPP y el juez falla conforme al expediente. Por favor, esa es una ingenuidad absoluta. No, totalmente. Quiero aprovechar ahorita antes de terminar, hermano, me has hecho acordar un tema que es fundamental y se me fue ahora que comentábamos la resolución del caso del señor Luna. El mecanismo de reclamo es algo que yo tengo que aprovechar para que todas las personas que nos están viendo podamos hacer cuerpo de choque, porque felizmente esta vez la vía de la tutela ha funcionado.
felizmente, pero hay juzgados en los cuales se dice que la tutela solamente protege los derechos del artículo 71, inciso 2, y eso a mí me preocupa, por eso es que quiero resaltarlo. El doctor Chávez lo que dice es, hay que hacer una interpretación amplia, que es como creo que debe hacerse, ¿no? Buen nombre, presunción de inocencia, aunque no estén en el catálogo de los derechos informativos, también funcionan, y eso es algo que hay que difundir también, ¿ah? Así, a la par de que prohibimos los nombres que lesionan presunción de inocencia, que estigmatizan, que generan sesgos, así como resaltamos esa noticia, hay que resaltar que el mecanismo para reclamar esa situación tiene que ser la tutela, a consecuencia de que la tutela debe proteger todos los derechos constitucionalmente reconocidos, no solamente los incisos 2, por favor, hay que hacer hincapié ahí. Muy bien, eso tiene que ver precisamente con esta línea aún no definida por la jurisprudencia de la Suprema Corte, porque por un lado te dice, te abro la puerta para que puedas protegerse todos los derechos del imputado en una tutela, acuerdo plenario 4-2010. Por otro lado, te la cierro en la casación 136-2013 Tacna, en donde te digo, solo se va a la tutela para los derechos del 71.2. Eso es inconcebible. Eso es inconcebible, porque eso es tanto como decir, Jefferson, te doy una metralleta, pero en la metralleta solo vas a poder hacer 2 disparos, ¿ah? No puedes hacer más, solo dispara 2, ¿ya? Toma la metralleta. Tú vas a estar contento. ¿Y la metralleta para qué me sirve? Entonces, si tienes la tutela es para proteger derechos, y la protección de derechos no es selectiva, porque las violaciones a los derechos no son selectivas. Claro. Es la realidad. Totalmente. Miguel Ángel Osorio Gallardo, en El alma en la toga, dice, el derecho camina mansamente tras la realidad. El derecho tiene que encauzar. El derecho no puede limitar la realidad. Ahora, hay un tema, bueno, esto, Lev Ernesto Castro pregunta, doctor, buenas noches, para mí los que etiquetan son los malos policías, a veces con el respaldo de la fiscalía, y los divulgan irresponsablemente la prensa mediática. Usted, irresponsablemente la prensa mediática. ¿Ustedes qué opinan? Creo que eso hace referencia a la gran imaginación que puede tener la policía, ¿no es cierto? Porque tiene una gran imaginación que duda cabe y nos hacen entender lo que Einstein decía, ¿no? A veces la imaginación termina siendo más importante que el conocimiento mismo. No sé, ¿qué te parece a ti? Mira, yo creo que a partir de ahora, del caso que ha tenido una gran acogida nacional, de la decisión que ha rebotado muchísimo en distintos lados, los abogados, bueno, en primera línea, la fiscalía, defensora de la legalidad, ¿no? La fiscalía como primera línea, siguiendo el ejemplo de la Fiscalía de Ayacucho, tiene que cesar en ese tipo de prácticas de mutuo propio, primero. Si es que eso no sucediese, finalmente es trabajo nuestro, mea culpa, no lo hemos hecho antes. Bueno, hagámoslo ahora. Entonces, luchemos para que esas etiquetas sean retiradas de absolutamente todos los casos. Y le sumo un datito adicional yo, o un pedido adicional yo. En casos donde exista filtración de información, también peleemos, también denunciemos la filtración de información, porque estamos tan acostumbrados, de verdad, es que ya para nosotros es normal que la prensa sepa más del caso que el propio abogado, que maneje más información que el propio abogado. Te cuento, hay un caso, por ejemplo, en el que todo lo están avanzando en el cuaderno de colaboración eficaz. Todo, o sea, en la carpeta principal no se investiga, no hay actos de investigación. Todos los actos de investigación los hacen en la carpeta de colaboración eficaz. ¿Y cómo me he enterado yo? Porque un periodista me llamó a decirme qué opinaba sobre la última declaración de un testigo. Y le dije, oye, pero espere, ese testigo no ha declarado. No, doctor, se ha declarado, me dice, está en la carpeta. Fui a revisar la carpeta. Y cuando reviso la carpeta, no hay actos de investigación. Le digo, ¿puedes mandarme, por favor, esa declaración? Claro, doctor, y me la manda. Es del cuaderno de colaboración eficaz. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Denunciar filtraciones de información. Así como vamos a hacer con los nombres ahora, hagamos igual con las filtraciones. Reclamemos, no nos quedemos callados, no seamos cómplices. El otro día, Jefferson estaba en la Fiscalía de la Nación. Estamos en un caso que es bastante interesante, que causó revuelo a nivel nacional. Estamos defendiendo a un funcionario
y empezamos a hablar con el fiscal. Hubo una declaración de un ex ministro de la República, al día siguiente la República lo tenía, lo comentaba, lo desarrollaba. Yo dije, a ver, se supone que solo hemos intervenido los que estamos en esta mesa redonda, nadie más. Entonces, alguno de acá ha filtrado la información. A ver, el abogado de Periquito de los Palotes, si están atacando a Periquito de los Palotes, salvo que, ¿no es cierto?, el abogado tenga un afán suicida de afectación a su propio cliente o se dispare a su propio pie, él no ha sido, lo descarto. Yo estoy en esa línea, por tanto, no me conviene. Y queda la fiscalía. La fiscalía dice, ¿yo cómo lo puedo hacer? Que no sé qué, a mí que me interesa, yo soy objetivo. Pero, a ver, seamos honestos. La información de dónde viene si no de la fiscalía. O sea, y la filtración, mira, Jefferson, la filtración es un modo de corrupción. La corrupción no solo es entregarle el billete al fiscal. La corrupción no solo se da cuando el fiscal, ¿no es cierto?, claro, recibe plata, promesa de pago, preventa, no. La corrupción también es filtrar la información porque la filtración tiene un objetivo. La filtración tiene como objetivo el linchamiento mediático, el carga a montón, y entonces ya no es un poder, es el poder del fiscal más el cuarto poder de la prensa, que a veces se convierte en poder de cuarta, y todos ellos contra el investigado que tiene un abogado peleón, pero que no tiene ese gran poder que ejerce la prensa. Estamos solitos. Estoy yo y, bueno, que felizmente tengo un gran equipo. Desde acá les mando un saludo a todos que seguro nos están viendo, pero mi equipo y yo no. Y yo no conozco a nadie. Yo no tengo, y no muevo influencias, no soy coimero, ¿no? Entonces estoy solito en la lucha y me acompañan, como tú decías al inicio, mis libritos de derecho, lo poquito que puedo saber y mi dedicación al caso, ¿no? Eso es lo único que nos acompaña, estamos solos. Vamos a dos preguntas finales, Jefferson. Yo sé que hay varias, pero vamos terminando. A ver, vamos a resumir. Uno, dos preguntas, ¿ya? Permitamos las preguntas compuestas acá. Primera pregunta. Objeción, va a decir Juan Carlos de Portugal. Sí, ¿no? El autor de la Biblia de las objeciones, ¿no? Juan Carlitos. Está muy buena, está muy buena. Tú sabes que él tiene un seudónimo, ¿no? Pero que no lo voy a decir acá, porque Juan Carlos también va a ser invitado a este espacio. En ese momento lo sacaré a relucir. Una pregunta. ¿Qué pasa con las etiquetas criminales que se lanzan o se dirigen hacia una persona y esa persona termina finalmente absuelta? Y dos, ¿hay algún tipo de sanción para los funcionarios que violan la presunción de inocencia utilizando las etiquetas criminales? Dos preguntas finales para cerrar. Buen tema. En principio, yo justo revisaba unas 3 decisiones que habían sacado en el Tribunal Español sobre reparaciones por prisiones preventivas indebidas. Y hacía un análisis muy interesante que obviamente nosotros nunca hemos tenido. Teóricamente lo que se podría hacer es demandar al Estado, ¿cierto? Vaya con Dios y mucha suerte y mucho aguante. Primero para ganar, porque el proceso te va a demorar. Y segundo para cobrar, porque no te van a pagar. Así que no me parece que sea un camino adecuado. Administrativamente hablando, el funcionario, yo creo que sí podría tener responsabilidad, porque, por ejemplo, el fiscal debe tener objetividad a lo largo de toda la investigación, ¿cierto? Esa es la idea. El señor juez debe mantener imparcialidad a lo largo de toda su participación en el proceso. El fiscal que impone un nombre, que impone un lema, que genera sesgo, no es objetivo. Entonces, ¿eso puede representar una queja administrativa? Creo que sí, puede ser, ¿no? El señor juez, que no es imparcial a lo largo del proceso, amerita también algún mecanismo. Bueno, tenemos el mecanismo de la recusación, ¿no? Te cuento una, me has hecho acordar ahorita, esto me ha pasado antes de cuarentena.
Yo tengo un caso donde hay procesados aproximadamente unos 35 policías y nosotros defendemos a más o menos 25 de ellos, todos de la Subunidad de Acciones Tácticas SWAT. Pero ¿qué pasa? Que a todos les han pedido prisión, a los 35, y el juez ha programado las audiencias de prisión por grupos. Primero 5, luego 5, luego 5, y así estamos desde hace 2 años. Entonces, están en los primeros 5. Ya les dieron prisión a los primeros 5, que no son los míos. Fueron al segundo grupo de 5 y ya les dieron prisión al segundo grupo de 5. Entonces yo, al enterarme de que ya les dieron prisión a 10 y que en el razonamiento el señor juez más o menos dice que si hay una organización criminal, he presentado mi recusación. Y obviamente el juez la ha rechazado. Y cuando he estado en la audiencia ante la sala para verificar la recusación, uno de los miembros de la sala, el señor juez superior, me pregunta y me dice, ¿pero cuál es el problema? ¿El señor juez ha utilizado condicional o ha afirmado que efectivamente existe una organización criminal? ¿O ha utilizado condicional? Bueno, ha utilizado el condicional. Entonces no hay ningún problema de imparcialidad. O sea, hemos llegado a ese extremo de que la imparcialidad solo se verifica si es que usas o no la condicional, por ejemplo. O sea, PIERSAC, ¿no? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, no solamente hay que ser imparcial, hay que parecer imparcial también. Entonces, un juez, si tú me lo traes a colación a este tema de las etiquetas, que no solamente no es imparcial en el caso, sino que no parece imparcial en el caso y que podría tener una vinculación con este problema de las etiquetas, me parece que también tenemos un mecanismo al interior del proceso que tiene que ser el de la recusación, ¿no? Bueno, y en el caso de fiscales, obviamente también el de inhibición, pero quizá administrativamente, una queja interna. Yo no soy muy seguidor de quejar, hermanos jueces y fiscales, pero esa podría ser una solución. Lo que me cuenta Jefferson es inaudito. O sea, lo que tú dices, rechazaron la recusación. Y estoy a punto de ir a audiencia con el mismo juez. Y yo tendría que decirle, señor juez, vengo y estoy preparando mi alegato para la audiencia de prisión y decirle, señor juez, vengo ante usted como oveja que va al matadero, porque usted ya le ha dado prisión, pero voy a intentar y voy a hacer mi mayor esfuerzo para ver si lo hago cambiar de opinión en esta sesión, ¿no? Imagínate, voy al muere. Pero bueno. Señor juez, vengo a darle mi cabeza para que me guillotine, ¿no? Okay. Esto es una crónica de una prisión anunciada, ¿no? A mí me parece además, fíjate, esto me trae, claro, yo podría decir... Hermano, perdón, solamente acuérdate sí. De una experiencia más de un buen amigo nuestro, un amigo pequeño pero gigante. Un día se va a leer el expediente para actualizarse, pero este es inédita, está en un juicio. Ya está terminando, recién están llegando alegatos, ¿no? Me parece. Se va a leer el expediente. Se va a leer el expediente y, oh sorpresa, encuentra la sentencia hecha. No habían llegado ni alegatos, hermano, y la sentencia estaba hecha. ¿Y qué era? Condenatoria. Entonces, cuando ve la sentencia, le dice, señorita, pero, ¿qué es esto? Dice, esa es la sentencia. Ah, sí, pero todavía no hemos hecho alegatos. Ah, perdón, eso no debe estar ahí. Lo sacó. El caso, él, tengo entendido, lo llevó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema rechazó la recusación, hermano. Y dijeron que, como bueno, solo era un proyecto. Era un proyecto, dijeron. Dios, por el amor de Dios, si eso pasa con una situación como esa, ¿qué vamos a ganar? Pues una recusación por un problema de etiqueta, ¿no? Va a estar bien. Hermano, pero hablemos en términos de ucronía, ¿sí? Utilicemos el recurso literario de la ucronía. No es nuestro amigo Alfonso. ¿Ah? No es un abogado litigante, no es un férreo defensor, es un fiscal. Va con su cinta roja, el fiscal se pone a leer el expediente y dice, oh sorpresa, una sentencia que absuelve a los acusados. No, acá, recuso. Por supuesto, los jueces te dirían, ¿cómo van a adelantar opinión? ¿Cómo puede haber un proyecto de sentencia de absolución si aún no hemos deliberado, ¿no? Fíjate el distinto rasero que tenemos para medir. Estamos en el Perú. Eso pasa, eso le pasó a Alfonso, eso nos puede pasar a nosotros. Y lo que tú me cuentas es kafkiano.
lo que tú me cuentas lo puede escribir. Fíjate que los jueces en el Perú pueden dar lugar a una narrativa de terror. O sea, en el Perú, Alan Poe, Agatha Christie, Lovecraft, serían autores costumbristas. Es increíble, es un horror. Es horrísono lo que me dices. Suena horrible, lamentablemente es real. Parece chiste, pero es anécdota. Parece chiste, pero duele. Y duele porque nos puede tocar. Claro, porque la gente dice, no, esos delincuentes, no, esos policías, algo hicieron. Pero perdón, nadie está libre de ser denunciado por cualquier infamia y por cualquier cosa inventada. Nadie. Que no podamos ser condenados es distinto, pero en prisión no podemos ir cualquiera, porque el sistema de justicia tiene instituciones frágiles, febles. Eso es lo que estamos pasando. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, Jefferson, te recomiendo que veas, te voy a pasar, terminado esto, te voy a pasar, hay una jurisprudencia consolidada del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el órgano que vigila el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. El Comité de Derechos Humanos falló declarando como tortura psicológica el fenómeno del corredor de la muerte. A ti te están aplicando el fenómeno del corredor de la prisión. ¿Qué es el corredor de la muerte? Porque la gente que le imponen pena de muerte para delitos graves, pero está esperando 2, 3, 4 años para ser ejecutados. O sea, la gente ya sabe que va al matadero. Lo que no sabe es cuándo va. Claro. Entonces, eso le genera una sensación de angustia que ha sido calificada por el Comité de Derechos Humanos como tortura psicológica. Lo que están haciendo con tus clientes es, tus clientes están viendo desfilar las cabezas de todos. ¿Cuándo me toca a mí? Voy 2 años y aún no me toca. Eso es tortura psicológica. Eso no es corredor de la muerte, es corredor de la prisión preventiva. Totalmente. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, créeme, pero lo que podía hacer vía recusación, lo he hecho. Lo he perdido ante el juez, ante la sala, que lo único que me preguntó fue si el juez usó condicional. Y porque si es condicional, o sea, habría prisión, habría organización criminal, no hay problema, es imparcial. Si hubiera dicho, hay organización criminal, o sea, a eso nos hemos reducido, ¿no? Y ese es un absoluto problema. Ese caso que me cuenta, incluso lo han llevado a película, creo ahora recién. Hay un abogado, el que hace del sobrino. Hay una película muy bonita sobre este tema de un abogado que defiende personas que están en el corredor de la muerte. Muy, muy buen tema, muy buen tema. Yo quiero, hermano, primero agradecerte por la entrevista, no la entrevista, pero el diálogo, el intercambio que hemos tenido hoy. No pretendía que sea un soliloquio, sino poder intervenir, aportar. Tú eres mi invitado, un invitado de lujo, de mucho honor. Sabes que te tengo mucho cariño, mucho respeto y admiración. Yo quisiera que terminemos con un 2x1. Quiero que le recomiendes a las personas que están enlazadas en este momento 2 libros para leer y un consejo para estudiantes. Mira, yo trato siempre de escapar del derecho. A veces nosotros nos abrumamos, ¿no? Pero si uno quiere conocer un poquito de la vida del litigante, hecha historia y plasmada en un papel, hay un libro muy bonito y bueno, un autor en general que es muy bueno, que a mí me gusta demasiado, será porque era abogado y luego se hizo escritor, que es John Grisham, o John Grisham, como se pronuncie. Él tiene un librito muy bonito que es un abogado rebelde. Es espectacular. A mí me encanta mucho, si ustedes quieren escapar un poquito de literatura, de derecho. Hay uno muy bueno que me gusta mucho de Calamandrei, que son Demasiados abogados. Y lo recomiendo porque tiene mucho que ver con lo que hemos conversado el día de hoy, porque él dice, el libro se llama Demasiados abogados, y él dice, el abogado no es un estorbo, como en algún momento escuché en alguna entrevista que se le hiciera a un señor juez superior. El abogado no es un obstruccionista. El abogado representa dignidad. El abogado es un colaborador de la administración de justicia. Es un hermoso libro, yo lo recomendaría como conclusión de todo lo que hemos conversado el día de hoy, ¿no? Me parece que es espectacular. Y ahora, si quieren un tema ya mucho más concreto para litigio,
hay un libro muy bonito, no me dejarás mentir, que me parece muy práctico y que contiene finalmente todo lo que nosotros debemos conocer para trabajar en macro un proceso penal, que es de Jauche, en Derechos del Imputado. Es espectacular. Y obviamente no me puedo ir, hermano, sin recomendar la última publicación de mi buen amigo Juan Carlos Portugal, Las objeciones en el nuevo proceso penal. Y bueno, quiero aprovechar también para hacer público, en todo caso, a las personas que nos están viendo, hermano, después de muchos años de trabajo y de escribir, tú sabes lo que representa a escribir, ¿no? Es bien complicado, sobre todo cuando eres litigante, no tienes mucho tiempo, pero el próximo mes ya debe estar publicándose. Yo voy a publicar una trilogía de litigio penal que va a arrancar con un primer libro sobre la prolongación de prisión preventiva, que me parece un tema muy poco tratado. En el Perú la prolongación casi es automática. Entonces yo creo que se necesita una buena interpretación de lo que finalmente significan circunstancias de especial dificultad. Así que con ese voy a arrancar mi trilogía, porque se viene luego en la segunda obra, que van a ser audiencias previas al juzgamiento, y una tercera que va a ser la etapa de juicio, ¿no? Así que cuando salga, encantado de poder compartirla también. Ahí te voy a llamar, por favor, para poder hacer una bonita presentación. Mi hermano, primero te felicito. Es un tema además muy importante, el de la prolongación de prisión preventiva. Oh. Se confunde la figura, por ejemplo, de la adecuación. Hay muchísimas cosas por hablar, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Pero me parece que estás eligiendo un muy buen tema para empezar tu producción bibliográfica. Qué bueno que lo anuncies ahora, que lo noticies. Vamos a estar ansiosos de esperar ese libro. Pero además quería comentarte algo más. Creo que tú y yo deberíamos comprometernos en algún momento en nuestra vida. No es este el momento de hacer como hicieron Ferri, como Jiménez de Azúa, escribir defensas penales. Porque tenemos tantas anécdotas, nos pasan tantas cosas, que seguramente podemos hacer una enciclopedia de anécdotas, llamarla las defensas penales a la perucha, como tú le hiciste famoso, el litigio a la perucha. Estoy tratando de que mi libro, el último de litigación y juzgamiento, sea de litigación a la perucha, respetando lo tradicional de la litigación, pero aplicado al peruano. Por ejemplo, teoría del caso, tú sabes que siempre se ha trabajado en la gran mayoría de obras que yo he podido revisar, aplicada solamente al juicio. Pero en nuestro sistema, etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia, audiencias propiamente de tutela, me parece que necesitan un análisis de teoría del caso específico, ¿no? Entonces estoy tratando de darle una construcción ahí bonita. Pero yo creo que al final de nuestros días, hermano, al final de nuestros días, porque finalmente nosotros recién empezamos en esto, aún así creo que hay de cierta forma una buena experiencia. Tengo muchas heridas, mi medalla tiene sangre por todos lados. He recorrido el Perú ya casi en su totalidad, creo, litigando, y eso sin duda alguna genera tantas historias por contarte. Hay tantas cosas que podría contarte, de dolor, de alegría, de satisfacción, emociones. Sería bonito, sería espectacular, ¿no? Te comprometo que lo hagamos, mi hermano. Te comprometo que lo hagamos. Creo que hay bastante tela para cortar ahí. Te agradezco muchísimo, hermano. Les agradezco a todos los que están presentes, están conectados. Hoy siempre digo, los viernes se pueden emplear, bueno, todos los días de la vida se pueden emplear de distintas maneras. Ahora podrían estar no en una fiesta, porque no se puede, está prohibido, ojo, los privaditos, a lo más una fiesta virtual, tomando algo. Podrían estar conversando con amigos, podrían estar en miles de cosas, escuchando música, bailando, solos, en fin, preparando una cena. Pero, digamos, el costo-oportunidad, hablando en términos de análisis económico, costo-oportunidad, su elección es escuchar a este par de locos, escuchar a este par de caminantes de litigio. Álvarez Irala siempre dice en sus clases, dice, ¿no? El litigante es como el futbolista, ¿no? Entonces, dale más a la pelota, dale más al litigio y vas a aprender más. Esto es como Machado, ¿no? Como Antonio Machado. Caminante, son tus huellas, el camino hay nada más, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y pasa lo mismo. La única diferencia es que aquí, cuando mires atrás, sí vas a ver un camino, y un largo camino. Pero hermano, permíteme cerrar solo con esto. Yo tengo un nuevo asistente ahora, el gran Pablito Suárez,
Y Pablito, yo le hablaba y le decía, si vas a trabajar conmigo, ten en cuenta algo, y es un mensaje que quiero dejarles a todos los que nos están viendo. Todos los días despierta y pregúntate a ti mismo, ¿qué te hace diferente? Porque finalmente, si quieres progresar, si quieres ser un gran abogado, tienes que ser diferente. Entonces, algo tienes que hacer diferente, pues porque haciendo lo mismo no vas a generar resultados diferentes. Entonces, despierta todos los días y pregúntate qué te hace diferente. Si los viernes estás conectado a la transmisión del doctor Benji Espinosa en su página, ya tienes algo que te hace diferente del resto. Súmale así todos los días de tu vida una producción diferente. Mi hermano, yo te agradezco muchísimo. Solo quiero cerrar con algo porque a ti te gusta, veo que te gusta el boxeo. Seguramente sabes de Muhammad Ali. Hay un libro buenísimo sobre él, de David Reitman, un periodista americano que lo acompañó, que lo siguió, que lo estudió. Y muy linda la novela, empieza su novela, parte realidad, parte ficción, con la noche en que Muhammad Ali, Cassius Clay, vence en 1964, si mi memoria no me traiciona, a Sonny Liston. Sonny Liston, el oso, el campeón de los pesos pesados mundiales, es derribado, es noqueado, es vencido por el joven, por el ágil Muhammad Ali Cassius Clay. De ahí para adelante la vida de Muhammad Ali estuvo plagado de varias cosas, pero a mí lo que me gusta de Muhammad es algo. Muhammad llegó a la cima, pero cayó, dejó de ser peso pesado y luego regresó. Lo difícil no es llegar a la cima, lo difícil es mantenerse, pero es doblemente difícil perder el trono y luego recuperarlo. Yo creo que hay que inspirarnos en eso. Hay que hacer cosas diferentes y nunca dejar la pasión como leitmotiv, como impulso de vida. Tus palabras finales, mi hermano. No, muchas gracias a ti por invitarme, a todas las personas que se hayan conectado a la transmisión de hoy, a todos los que lo vayan a ver después. De verdad, gracias por invertir tiempo en nosotros. Gracias a todas aquellas personas que pueden considerar que de algo podemos servir, y como yo siempre he dicho, porque así me decía mi papá, si tú vas a servir, aunque sea de mal ejemplo, si es que algo no les gusta, háganlo diferente, háganlo mejor. Hay gente, y yo de verdad me siento muy contento de eso, hay gente que a mí me escribe, hermano, y me dice, yo quisiera ser abogado así. Y yo les digo, trato en la medida de lo posible siempre responder, y yo digo, tiene que ser mucho mejor, ¿no? Esa es la idea. Como decía al inicio, si en la casa del derecho a la que hemos entrado por un costadito y de verdad a la que yo le tengo mucho respeto porque existen muy buenos abogados a los que no les llegamos, creo yo, ni al 10%, con mucho conocimiento, con mucha experiencia, con mucha antigüedad, pero si nosotros podemos hacer un campito para que aquellas personas que vienen detrás esforzándose también puedan hacerlo, ¿no? Muchas gracias, hermano. Te felicito por el esfuerzo que representa. Veo que tienes un gran sistema, un gran equipo, así que mis respetos por difundir siempre la información y el conocimiento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias. Y gracias al equipo que siempre está atrás y finalmente damos la cara. Pero tú sabes que nosotros estamos empujados por un equipo que sin ellos estamos en el vacío. Por ellos estamos acá, ellos nos sostienen. Un abrazo, mi hermano. Cuídate, muchísimas gracias. Gracias a todos, muy buenas noches. Y nos vemos el siguiente viernes. Ya vienen nuevas sorpresas. A partir del siguiente viernes, el formato ya no va a ser diálogo de dos. Va a ser, yo voy a fungir de moderador y van a haber dos personas debatiendo. Ya vamos a ver con quiénes inauguramos ese formato, con los que te Está bueno. Sí, no lo puedo decir. Está bueno. Muy buenas noches con todos. Abrazo, mi hermano. Gracias.